Alábale, hermano, Cristo vive. Y Estar en tu presencia, para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, para que crezcas tú y cada día ser más Como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Alábale, Gama. te entrego mi voz. Súbele el volumen a ti. Todo lo que soy, Señor, Alábale, Ever. cuanto tengo, Alábale, Meli. quiero menguar. Para que crezcas tú. Aleluya. Quiero más de ti. Levanta tu voz, Mary. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, sí, quebranta mi corazón, Señor. Aleluya. Voluntad a ti. Lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero menguar a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya, alábale, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes, hermanos, pero yo sí me estoy gozando. Yo Amén. también, hermana, yo también. Alábale, gloria a Dios. Gracias al Señor, ¿verdad? Amén, Porque aleluya, Él es bueno gloria a en Dios. nuestras vidas. Amén. Él ha hecho milagros en nuestra familia, Así en es. nuestra economía, en todas las áreas. Alábele, Amén. Cristo vive. Vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Aleluya. Esta tarde vamos a dejar el lugar a nuestra hermana María para que Amén, nos aleluya. haga Aleluya, Cristo vive. sígase gozando, ¿verdad? Que no se apague el gozo. Aleluya. Que no se acabe el fuego, alábele. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, Alábele hermanos? que no es de palo. En su nombre. Aleluya, gloria a Dios, amén. Gracias a Dios, porque Dios es bueno, amén. Alábele, Aleluya. gloria a Dios. Mire, no necesitamos la iglesia, amén.
Dios lo que necesita es un corazón contrito y humillado. Y la Alabe. Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Jesús, dice que Él nunca lo desecha. Él nunca lo va a dejar fuera. Alábele, hermano, alábele. Darle gloria a Dios porque usted está aquí y yo puedo sentir que usted está con un corazón dispuesto, amén, a recibir. Alábele, la Cristo palabra vive. del Señor que Él tiene para nuestra vida. Dios bendiga a nuestros vecinos aquí a nuestro alrededor, los que alcanzan a escuchar a través de este aparato de sonido. Dios los bendiga, amén, gloria a Dios. Y siempre hemos dicho, ellos aunque no quieran oír, pero oyen, amén. Alaba. Necesitan estar sordos para no oír, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque la palabra, la semillita, ahí se va a quedar sembrada, amén. Amén, gloria a Y cuando Dios. menos acordemos, decía mi hermana María Luisa, muchos van a venir a los pies de Cristo. Amén. Así es, Amén, Cristo gloria a Dios, vive. aleluya. Porque por el oír, dice que viene la fe. Amén, aleluya. Y pues gracias a Dios, porque Dios es bueno y Dios tiene su tiempo para cada quien, amén. La Biblia habla en el libro de Hebreos. No leas su Biblia porque muchos ahorita ya no. Alábele, Cristo vive. Hebreos, capítulo 2, verso 1, dice: en estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Amén. Aleluya. Dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Alábale, Amén. Cristo vive. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Está bien. Amén. Gracias, hermano. Dice, y quien asimismo hizo el universo. Alábele, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. Amén, alábele. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, aun donde toda rodilla se doblará, en ese nombre precioso, Padre, vamos con todo espíritu de incredulidad, espíritu de apatía, espíritu de cansancio, Padre, todo espíritu contrario al suyo en esta tarde atamos, ligamos y echamos fuera de esta colonia, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Ahora empieza a desatar espíritu de bendición, espíritu de victoria, espíritu de salvación, espíritu de sanidad, aleluya, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, te pido que, como lo hiciste un día con el profeta Isaías, también en esta tarde vengas y pongas ese carbón encendido en mis labios, que el mensaje llegue a correr con libertad como ríos de agua viva. Espíritu Santo habla, Espíritu Santo ministra, Espíritu Santo afina el oído de tu pueblo esta tarde, de nuestros vecinos que van a escuchar también este mensaje, afina el oído en el nombre precioso de Jesús. Hazme a un lado, Espíritu Santo, y ven y toma el lugar que te corresponde. Háblanos, Espíritu Santo. Aleluya. Porque tu pueblo escucha. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Amén. Tome sus lugares ahora sí. Aleluya. Si se da Alabe la cuenta, gloria de Dios. aleluya. La Biblia dice, el que tiene al Padre, ¿tiene a quién? Al Hijo. Al Hijo. Alabe, El que se tiene vale al alabar Hijo, a Dios. ¿tiene a quién? Al Padre. Amén. El que tiene al Padre tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Aleluya. Aleluya. Si usted le hace una caricia a Vicky, el papá ¿cómo se va a sentir? Contento, amén. Va a estar contento porque usted le está haciendo una caricia a su Alábele, hija. hermano. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que habla Hebreos. Amén. Dice que Dios, aleluya, hizo, puede voltear hacia arriba. A ver, voltea para arriba. ¿Y qué mira para arriba? Las estrellas, mira el cielo. La luna pues no la podemos ver. Pero dice que Dios constituyó a su Hijo heredero de todo. No nada más de una parte. Alaba. Dice que Él, el Padre, constituyó al Hijo heredero de todo. Mire, si usted puede voltear hacia arriba, puede ver las estrellas, puede ver quizá la luna, aleluya, puede ver todo a su alrededor y se da cuenta que todo lo que está hecho, dice que fue creado para el Hijo. Alabe. Aleluya. Y hoy decimos que el que tiene al Padre, tiene
al Hijo. Y si usted tiene al Hijo, usted va a tener al Padre. Alábele, Cristo vive. Pero hoy, al hablar del Padre, al hablar del Hijo, yo me lo quiero llevar allá. Santo. Donde se narra una ilustración. Y quiero que empiece a usar su imaginación. Y se vaya hasta allá. Hasta donde está un grande palacio. Muchos servidores. Criados. Una grande mansión. Pero que en esa mansión solamente papá, hijo, rodeado de muchos criados, sirvientes. Dice que papá e hijo era un hombre, hermanos, demasiado rico, tenía muchas riquezas, tenía muchas propiedades, tenía mucho dinero, pero solamente dice que tenía un hijo. Aleluya. ¿Cuántos tenía? Un hijo. Amén. Dice que tenía solamente un hijo. Oiga, el hijo era su adoración. Pero dice que papá e hijo, dice que ambos tenían una gran pasión. Y aquella pasión que tenía papá, tenía el hijo, era una pasión por el arte. Y la pasión por el arte que ellos tenían, dice que en aquella grande mansión, dice que había una sala en el cual tenían una grande, numerosa cantidad, aleluya, de pinturas. La pasión de ellos era el arte por la pintura. Ahí tenían pinturas de aquel hombre famoso Picasso y muchos pintores famosos. En aquella grande sala, ahí se encontraba aquella galería. Dice que en los tiempos que el papá y el hijo estaban desocupados de tanto trabajo que tenían, dice que llegaban momentos en el cual se encerraban en aquella sala, en aquella galería, y empezaban a contemplar cada pintura, apasionados por el arte de la pintura. Y en una de esas tardes, de repente, algo interrumpe. Era una grande mansión, pero ahora de repente se empezaba a escuchar un sonido. Y aquel sonido que se escuchaba era el timbre. Alguien estaba a la puerta y alguien estaba tocando. Y de repente se empezaba a escuchar. Apretaban el timbre a la puerta y acá adentro se escuchaba. ¡Din don! ¿Cómo se escuchaba? ¡Din don! Amén. Pero tenían sus criados. Cuando dice que aquella mujer ama de llave empieza a salir para llegar a la puerta de aquella grande mansión, de repente dice que allá se ve un hombre con un traje, con un morral colgado a su hombro y una gorrita. Cuando llega aquella mujer, se da cuenta que aquel hombre que estaba dando el toque de aquel timbre era el cartero. Y dice que aquel hombre toma un sobre que saca de su morral. Aleluya. Y se lo da a aquella mujer. Cuando aquella mujer le dan el sobre en su mano, aquella mujer, ¿sabe qué hizo? La curiosidad. Dice que aquella mujer empezaba. ¿A quién viene dirigida esta carta? Pero dice que cuando se da cuenta, es para el Junior, es para el hijo. Quizá aquella mujer de repente será alguna de sus pretendientas, alguna de sus amigas, quizás su novia. ¿Quién será? Pero cuando se da cuenta,
esta carta viene dirigida al Junior y se la está mandando el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién la mandaba? El presidente de los Estados Unidos. Y aquella mujer, cuando entra a aquella mansión, ¿cómo interrumpir al Junior? ¿Cómo interrumpir al patrón? Si estaban en su hora de descanso, pero aquella mujer tenía que entregar esta carta en sus manos. De repente aquella mujer toca la puerta de aquella sala y sale el Junior y le dice: amo, trajeron esta carta para usted. La manda el presidente de los Estados Unidos. Y aquel joven empieza a abrir aquella carta, y cuando empieza a leer aquellos renglones, no era mucho lo que se escribía, pero empezaba y decía, empezaba el presidente a dar los saludos a aquel joven, pero también a dar malas noticias. Aquel joven, al darse cuenta que aquella carta que venía dirigida hacia él y que venía, que el presidente de los Estados Unidos lo estaba solicitando, no pidiendo permiso, solicitando, porque tenía que presentarse a la guerra. Y aquel joven, el haber leído estos renglones, sintió una tristeza en el corazón. Miró ahí a papá, pero no hallaba cómo hablarle, cómo decirle que se tenía que ausentar, que tenía que irse, tenía que ausentarse de casa. Cuando de repente, aleluya, aquel joven, no se me distraiga, aquel joven dice que de repente, ¿cómo encontrar la manera? ¿Cómo decirle a papá que se tenía que ir, que se tenía que ausentar? Pero tenía que hablar con él, tenía que platicarle. Pensaba cuáles serán las palabras adecuadas para decir a papá que tengo que irme, que el presidente me está solicitando porque tengo que presentarme a la guerra. Cuando de repente aquel joven empieza a platicar con papá. ¿Cuántos hijos platican con papá? Cuando tiene algún problema, una maldición, gloria a Dios. Mi hermanita, güey, una maldición. Es bueno, amén, platicar, comentar con papá, con mamá, lo que está pasando, lo que está sucediendo, amén, porque ellos nos van a entender mejor que nadie, amén. Podrás platicarle a tu amigo, pero él no te va a entender tanto como te va a entender tu papá o tu mamá. Aleluya. Aquel joven tenía que decirle al padre, hermanos, tenía que decirle que tenía que ausentarse por un tiempo. Pero imagínense, ahora escuchar el padre que su hijo se tenía que ausentar, se tenía que ir unos días o un tiempo de casa. Pero era una orden que venía de arriba. Dice que llega el día en el cual el joven empieza a preparar todas sus cosas. Y empezaba, hermanos, a despedirse quizá de sus servidores, criados. Pero lo que más le dolía quizá en el corazón era tener que despedirse de papá. Amén. Porque ambos estaban, hermano, tan unidos. Ya nomás era papá y era el hijo. Y ahora ausentarse, irse, le dolía quizás sus entrañas, le dolía quizá el corazón al tener que separarse. Y siempre nos damos cuenta que las despedidas, ¿verdad?, que son tristes. Cuando te tienes que despedir de algún familiar que viene de visita por un tiempo y que se tiene que ir, ¿verdad que sentimos algo en el corazón? Una tristeza, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque aunque duró pocos días, pero conviviste con él.
Ahora el hijo que había convivido con papá, oh, mire, desde chiquitito, siendo un bebé recién nacido, un niño, un adolescente, un joven, toda su vida, crecer al lado de papá y ahora tener que ausentarse. Quizá el hijo, cuando tuvo que despedirse de papá, sentía el dolor en el corazón, pero también papá sufría. Aunque quizá, hermano, no daba mucho que decir el papá porque el hijo no se sintiera triste, pero dentro de él quizá también sentía el corazón destrozado, desgarrado por la separación de su hijo. Y el hijo se marcha y papá se queda triste. Días tristes, quizá días donde no había mucho apetito, no tenía muchos deseos de hablar, quizá de salir de su recámara por la ausencia de su hijo. Dice que el tiempo pasaba, los días pasaban, los meses pasaban. Cuando oía que timbraban, él brincaba y saltaba porque pensaba que ya era su hijo que regresaba. Pero cuando se daba cuenta que no era su hijo, volvía nuevamente a sentir tristeza, dolor, sufrimiento por la ausencia de su hijo. Pero dice que una mañana, de esas mañanas frescas, y cuando sientes que hasta el frío entra hasta los tuétanos, una mañana fresca, fría, dice que llega alguien y toca. Y cuando se da cuenta que el que tocaba la puerta era alguien que se bajaba de una grande limusina muy lujosa, y era un hombre con muchos galones en sus hombros, un hombre vestido de general, muy educado. Cuando dan el pase, aquel hombre empieza a sentirse contento porque quizá le daban noticias que su hijo pronto iba a regresar o que su hijo estaba bien. Aquel hombre sonriente le da el paso a aquel hombre, hermanos, muy educado, aquel general, y empieza a platicar y empieza a hablar con él y empieza a decirle: ¿cuándo regresa mi hijo? ¿Cuándo va a estar conmigo? ¿Cuándo voy a volver a abrazarlo? ¿Cuándo voy a volver a platicar con él? ¿Cuándo lo voy a abrazar? ¿Cuándo lo voy a besar? ¿Cuándo regresa mi hijo? Ya que el hombre, ¿cómo dar la noticia? ¿Cómo decir a aquel padre que estaba en espera de su hijo? Cuando aquel hombre, entre palabras entrecortantes, le dice: Señor, solamente he venido para darle mis condolencias. Dice: su hijo murió. Dice: pero mire, déjeme decirle algo. Su hijo murió en la guerra, pero su hijo murió siendo todo un héroe. Su hijo murió por la patria. Y aquel hombre, al escuchar aquellas palabras, no, mi hijo no. Aquel hombre le dice: Señor, lo sentimos mucho, sentimos su dolor. Y aquel hombre le dice: espere, no, usted no puede sentir mi dolor. Usted no puede sentir lo que yo sentía. Era mi hijo, era mi carne, era sangre de mi sangre.
no puedes sentir el dolor que yo estoy sintiendo. Me han arrebatado un gran tesoro para mí, un grande regalo. Me han arrebatado a mi hijo. Señor, ¡fuera! ¡Váyase! Y aquel hombre va y se encierra a su habitación y a llorar inconsolable. Su hijo ya nunca más iba a regresar. Ya no lo iba a mirar entrar por esa puerta. Ya no iba a poder abrazarlo, ya no iba a poder besarlo. Porque ahora su hijo se lo entregaba en aquel féretro frío, en aquel cajón frío. Su hijo fue sepultado con todos los honores, todo un héroe. Pero cuando papá paseaba por aquella grande mansión, poquito nada más. Imagínese aquel pobre hombre pasear por aquella grande mansión, aunque estaba lleno de criados. Pero la soledad de sentirse que ya su hijo no estaba con él, lo agobiaba, cada día lo afligía. Se sentía triste. Se sentía con un dolor muy grande en su corazón. Casi parte de él se había muerto con su hijo. La soledad, la tristeza lo empezó a invadir cada día, cada día. No tenía deseos de nada. Pero un día, una tarde, llega alguien. Era un joven que llegaba vestido de militar. Escúcheme bien, ¿eh? Llegaba vestido de militar. Todo un joven. Cuando de repente, cuando le dan el pase a aquel joven llega y se presenta con aquel padre. Y le dice: Señor, yo soy fulano de tal. Solamente vengo a decirle que traigo un regalo para usted. Su hijo y yo, en el tiempo libre, platicábamos mucho de usted. Platicábamos cómo a usted y a él le gustaba. Eran apasionados por el arte de la pintura. Dice: yo traigo un regalo para usted. ¿Para mí? Sí. Y aquel joven dice que saca un pedazo de papel y cuando lo saca le dice: esto es para usted. Y cuando aquel hombre, cuando papá ve aquel pedazo de papel que le daba aquel joven vestido de militar, dice que el papá hace esto. Agarraba aquel pedazo de papel y lo estrechaba en sus brazos, en su pecho, y empezaba a dar besos. Aquel hombre le dice a aquel joven militar: joven, ¿cuánto te debo por esto? El joven le dice: no, señor, usted no me debe nada. Dice: solamente un pedazo de papel. Y aquel hombre pensaba en voz alta y decía: ¿cómo puede ser? ¿Cómo fue posible que este joven haya capturado la personalidad de mi hijo en este pedazo de papel? Señor, no soy un grande pintor, pero esto lo hice con mucho cariño para usted. Pero déjeme decirle algo. Su hijo, aquella tarde que murió,
aquella bala que atravesó el pecho de su hijo y su hijo murió instantáneamente. Esa bala venía dirigida a mí y su hijo me aventó, me hizo a un lado y aquella bala pegó en su pecho. Señor, por favor, perdóneme. Arrebaté la vida de su hijo. Calla, ya, calla, no digas nada. Aquel joven se despide de aquel hombre y se va. Y aquel hombre entra a aquella grande galería y empezaba a buscar abaja el cuadro de aquel pintor de Rafael, lo abaja, empieza a abrirlo y empieza a meter aquel pedazo de papel en aquel cuadro donde daba valor. Era solamente aquel marco, que era un cuadro muy caro, un marco que valía mucho dinero. Y decía, este cuadro es el cuadro más hermoso de todos los que tengo en esta galería. Era el cuadro de su hijo, el retrato de su hijo, que solamente estaba pintado a lápiz. Aleluya, Jesús. Los meses, y de repente la tristeza lo invadió por completo. Ya no tenía deseos de vivir, ya no tenía deseos de continuar. Y en una mañana le habla a sus servidores, ama de llave, y les da una orden y les dice: por favor, me voy a encerrar en mi recámara y no quiero que nadie me moleste. Si yo llego a necesitar algo, yo les mandaré a hablar, pero mientras nadie tiene que molestarme. Era una orden. Va y se encierra en su recámara por días. Pero el ama de llaves, cada noche antes de irse a dormir, aquella ama de llaves llegaba y tocaba la puerta de aquella recámara. Y desde afuera decía: amo, ¿está bien? ¿Necesita algo? Y aquel hombre decía: estoy bien, no necesito nada. Y era cada noche. Pero en la tercera noche, aquella mujer volvía a hacer lo mismo. Amo, ¿se encuentra bien? ¿Necesita algo? Amo, ¿se encuentra bien? El amo no respondía. Pero como era la ama de llaves, tengo que hacer algo. Quizá algo le pasó a mi amo. Y va y descuelga las llaves de aquella recámara y va y abre aquella recámara. Cuando abre la puerta, ahí estaba el amo en su cama y ahí dormidito. Y aquella mujer fue y tocó el cuerpo de su amo. Pero al tocarlo, se daba cuenta que estaba totalmente helado. Ya no había respiración en su amo. Al no verlo, el amo se había quedado totalmente dormido. Su amo durmió y ya no más despertó. El amo había muerto. La tristeza lo había invadido. El dolor, el sufrimiento de darse cuenta que nunca más iba a ver a su hijo. Se rindió por completo.
Pero el amo había dejado algo escrito. Y lo que había dejado algo escrito era que decía, una carta, y decía, tal día, a tales horas, se va a llevar a cabo una reunión. ¿Una reunión? Sí. Pero se va a anunciar por la televisión, por la radio, por el periódico. Y aquella noticia empezó, hermanos, a girar por toda la ciudad. Televisión, radio, periódicos. Y decía que se invitaba a una grande subasta. Aquella grande subasta iba a tener lugar en aquella grande mansión. Daba la hora, el día. Y dice que de repente grandes mujeres encopetadas, adineradas, hombres millonarios, dice que se daban cita a esa reunión. Cuando llegaban, hermanos, y estaba ya lista ahí aquella sala, aquella galería, todos sentados ahí, mujeres, hombres, pero estaban allá aquellas pinturas de aquellos hombres famosos. Y dice que todos preguntaban y decían, es una subasta, pero ¿cuál será la primera pintura que se irá a subastar? ¿Será esta de Picasso? Que sea la primera que se subasta. Esta pintura la busqué por mucho tiempo y aquí está, pero hoy tiene que ser mía. Hoy me la llevo, cueste lo que cueste. Y muchos ahí decían, ¿te irás a llegar al precio? Cuando todos estaban ahí, ¿cuál será la primera que se va a subastar? De repente se abre la puerta de esa galería y empieza a entrar un hombre muy elegante, paso firme, y empezaba y miraba a su alrededor. Era un hombre subastador. Y empezaba a contemplar las pinturas. Pero cuando llega a la pintura, donde estaba la pintura del hijo, cuelga, la trae y la acomoda. Cuando está acomodada aquella pintura, ahora el subastador hace esto. En su mano toma el mazón. Cuando toma el mazón en sus manos, hace esto. 3 veces. Y empieza, damas y caballeros, la subasta va a empezar. Y todos listos. Dice, la pintura que se va a subastar, no es la de Picasso, no es la de, lo primero que se va a subastar es el cuadro del retrato del hijo. Señor subastador, ¿no nos hemos dado cita para comprar ese cuadro que no tiene valor? No nos importa, mire, no vale nada, solamente es un cuadro pintado a lápiz. Queremos el cuadro de Rafael, ese no nos interesa. ¿Alguien ofrece algo por el cuadro del hijo? 1 hora. ¿Alguien ofrece algo por el cuadro del hijo? Y las mujeres encopetadas. Poniéndose las uñas. Los hombres. Señor subastador, por favor, ya, pare. Esa pintura no nos interesa. No tiene
valor para nosotros. Hemos venido a la subasta de las pinturas de los hombres famosos, de los pintores famosos. Esa no nos interesa. ¿Alguien ofrece algo por el cuadro del Hijo? Cuando las horas ya habían pasado, allá mero atrás, de repente, había alguien que empezaba como que quería y no quería. Y empezaba que sí, que no. Y empezaba a levantar su mano temblorosa. Y de repente, ¿tú quieres comprar el cuadro del Hijo? Allá levantó su manita. Dice sí. Y dice, ¿y cuánto ofreces por el cuadro del Hijo? Cuando se mete la mano en el bolsillo. Dice, señor subastador, mire, solamente traigo $20, no traigo más. $20 es lo que ofreces por el cuadro del Hijo. No traigo más. ¿Alguien más ofrece algo más de $20 por el cuadro del Hijo? Señor subastador, es más, no se la venda. Regálesela. Que se la lleve, pero que se vaya. Y empiece a subastar lo más valioso. $20 no más. ¿Alguien más ofrece algo más? Nadie. Era aquel hombre que solamente traía $20. Era un hombre que, si usted miraba su apariencia, era un hombre humilde. Su vestuario, pantaloncito de pechera y un gorrito de palma. Era el jardinero. Y cuando el subastador le pregunta y le dice, ¿por qué quieres comprar el cuadro del Hijo? Y aquel hombre le dice, es que él era mi amo. Y yo era el jardinero de aquella grande mansión. Yo cuidaba las rosas que tanto le gustaban a mi amo, a Junior. Y hoy solamente quiero tener un recuerdo de él, porque aún desde pequeñito siempre estaba conmigo en el jardín cuidando de las rosas. Por eso es todo lo que ofrezco, no traigo más. Bueno, nadie más ofrece más de $20. Nada. Dice, bueno, vuelve a tomar el masón. Damas y caballeros, el cuadro del Hijo se vende por $20. Damas y caballeros, la subasta ha terminado. Cuando dice la subasta ha terminado, todos empezaban a levantarse, empezaban a brincar, a gritar. Y le dice, oiga, señor subastador, no, la subasta no termina, apenas empieza. El cuadro ya se vendió, no nos interesaba, no lo queríamos, no tenía valor. Y dice, ahí va el secreto. Dice, cuando a mí me hablaron para decirme de esta subasta, me dijeron que detrás del cuadro del Hijo había algo estipulado. Se los voy a leer, óiganlo bien, y le da vuelta al cuadro del Hijo y dice, a la persona, hombre o mujer, que logre quedarse, que logre comprar el cuadro de mi Hijo, no solamente va a quedarse con el cuadro de mi Hijo. ¿Sí se imagina un poquito? Está estipulado que va a ser heredero. ¿De qué? De todo lo que tenía
tenían. Tierras, ganado, mansiones, carros, cuentas bancarias, todo se iba a quedar a la persona que comprara el cuadro de su hijo. Gloria a Dios, aleluya. Aquel hombre que era un donadie, ahora haber comprado el cuadro del hijo por $20, ahora era el heredero de todo lo que poseía aquella familia. Pero el mensaje, hace más de 2000 años, allá en el cielo había papá y estaba el hijo. Papá se gozaba con su hijo, vestiduras de todo un rey, todo un príncipe. Pero cuando su hijo Jesucristo decidió venir aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros, al Padre lo invadió la tristeza, el dolor de haber perdido lo único valioso. Dice, hermanos, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo, que nos ha entregado a su unigénito Hijo de Dios, por venir a morir por nosotros. Y hoy, ayer, mañana, el Padre Celestial todavía sigue llegándose a la casita de cartón, a las grandes mansiones, empieza a visitar las grandes urbes y empieza a gritar, alguien quiere aceptar el sacrificio que hizo mi hijo. Si alguien acepta el sacrificio de mi hijo, un día va a ser heredero y coheredero del reino de los cielos. Va a ser dueño de unas grandes mansiones que ya están preparadas en el tercer cielo. Amén. Pero ahora lo que vemos significante, muchos miran el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué hacen? Lo pisotean, pasan por alto. ¿Por qué? Porque para ellos no tiene valor el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hoy tu hermana, que a ti se te ha dicho, ¿quieres aceptar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Se te vas a dar, vas a ser heredero de todo. Ahorita aquí quizás andamos batallando, pagando biles, renta, luz, agua, pero va a llegar el día en que vas a ser heredero de tu propia mansión. Amén. Y allá no vas a pagar nada, absolutamente nada, porque ya todo fue pagado en la cruz del Calvario. Amén. Si alguien nos escucha quizá a través de la tecnología y a través del Facebook también, hasta ahí el Hijo de Dios sigue gritando, sigue hablando y sigue diciendo, alguien quiere aceptar el sacrificio que hizo mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Póngase de pie, por favor, esta noche. Aleluya. Decíamos, el que tiene al Padre tiene al Hijo. Si tú no aceptas al Hijo, entonces tampoco has aceptado al Padre. Y si no aceptas el sacrificio que hizo el Hijo, entonces tampoco has aceptado al Padre. Si no aceptaste al Hijo, tampoco vas a aceptar al Padre. Y si tú rechazas al Padre, al Hijo, un día ellos también te van a rechazar en aquel día. Pero esta noche, alégrate, gózate, porque tú que estás aquí, que has recibido a Jesucristo, al Hijo de Dios, aquí en tu corazón, ahora te estás esforzando por ser un galardonador del reino de los cielos. Tú vas a ser un heredero aquí. Aquí esto va a ser pasajero,
pero lo que nos espera allá en el tercer cielo es algo que nunca vamos a perder, es algo que nunca se va a terminar, es algo que nunca va a acabar. Aleluya. Esta noche habrá alguien que quiera que ore por usted. Pásele, sálgase de su lugar y diga: hermana María, yo quiero que ore por mí. Yo quiero seguir aceptar el sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, que murió por mí. Aquel joven murió solamente por un compañero, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, no murió nada más por ti, hermano, no murió nada más por uno. Él murió por toda la humanidad, y esa humanidad, muchos de ellos todavía siguen rechazando, todavía siguen diciendo: es algo insignificante, no lo quiero, no lo necesito, no vale mucho ese cuadro. Pero el sacrificio que Jesús hizo valió mucho, porque no pagó con oro, no pagó con plata, pagó con la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Esta noche, hermana, hermano, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: papá, gracias porque mandaste a tu Hijo, aunque era lo único que tenías, aunque era tu tesoro más grande allá en el cielo, pero lo mandaste, lo diste por mí. Y por el sacrificio que estoy aceptando del Hijo, entonces voy a ser heredero también de todas las riquezas que están en el tercer cielo. Él dijo: todo lo he constituido para mi Hijo y por mi Hijo. Todo fue hecho, aún hasta el universo, solamente por mi Hijo. Aleluya. Y porque tenemos al Hijo, vamos a tener al Padre en aquel día. Porque tenemos al Padre, vamos a tener al Hijo también en aquel día. Va a ser algo glorioso, va a ser algo maravilloso. Por eso esta tarde, aleluya. Oh, Espíritu Santo, yo sé que ahí estás llegando y tocando las vidas, los corazones. Y no ha sido en vano tu sacrificio, que has muerto por nosotros. Porque lo que estamos aquí te estamos dando toda la honra, toda la gloria, toda la adoración. Aquellos que están a través de la tecnología y en el Facebook, hasta ahí llega también Espíritu Santo. Y que ellos también puedan hacer, aleluya, el llamado que tú estás dando, que tú estás diciendo: ahí está mi Hijo, ahí está el sacrificio, acéptalo. Solamente tienes que recibir el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Al recibir el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, aleluya, te estás haciendo coheredero del reino de los cielos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, cada uno de los que estamos aquí, Padre, mi hermano Manuel, Wendy, Padre, mi hermano Ever, mi hermanita Marisol, Señor, Gamaliel, mi hermana Adriana, mi hermana Mari, Señor, mi hermana Vicky, mi hermano Manuel, Señor, todos los que estamos aquí esta noche, ayúdanos, Señor, a seguir cuidando, Señor, a seguir conservando, aunque sea, Señor, que digamos, no vale nada, no fue en vano el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, fue un regalo, algo precioso que nos dio, mandar a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz del Calvario. Aunque dolía, aunque había sufrimiento en el corazón del Padre, pero Él entregó por nosotros, lo dio por su pueblo, por su pueblo. Aleluya, gracias, Padre, esta noche, porque no siendo, Señor, aleluya, dignos ni merecedores, tuviste misericordia de nosotros. Aleluya. Oh, dígaselo esta noche. Pero toda mi alma Dígale. por su amor Yo viviré. Dígale, yo viviré. Canta esa. Aleluya. Su amor yo cantaré. yo cantaré con mi Jesús caminaré porque Él murió Sí, porque Él murió por mí, porque Él murió por ti. Fue tan grande su amor, su misericordia. amor yo viviré de su amor yo cantaré con mi Jesús caminaré
murió por mí. le seguiré. Aleluya, qué precioso. Un sacrificio tan grande que lo dio, que lo entregó todo por amor a la humanidad. De tal manera me amó Que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. y Él se entregó. Y a la muerte fue porque Él Me amó. Aleluya. Él nos amó tanto. de tal manera me amó. Y no hay forma de poder pagar el precio de su grande amor. Es tan grande el precio que pagó. Pero toda mi alma Dígale. quiero dar por su amor. Yo viviré Y por su amor yo viviré. Aleluya. de su amor. Yo cantaré con mi Jesús. Caminaré. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. Que me amó a mí. Aleluya. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Murió por mí. Él murió por mí. Aleluya. Le seguiré. Aleluya. Porque Él murió por mí, por eso le seguiré. Aleluya. Porque Él murió por ti, hermano. Porque Él murió por ti, mi hermano. A ti, mi amigo, que nos estás escuchando, por ti murió en esa cruz del Calvario. Aleluya. Para librarnos del infierno. Para librarnos, aleluya, de ese lugar de tormento, dolor y de desesperación. Aleluya. Amor, yo cantaré con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Porque Él me amó a mí. Aleluya, dígaselo. Su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Y con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Y a mí. Porque Él murió por mí. Por eso le seguiré. Por eso le seguiré. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. Esta preciosa noche. Por ese amor que Él tuvo por nosotros. Por eso tenemos que continuar. Por eso tenemos que seguir adelante. Amén. No importa lo que hayas hecho pasado. Eso se quedó en el pasado. Ahora hay que rectificar nuestras faltas, nuestros errores. Aleluya. Y seguir adelante. Dios le bendiga esta preciosa noche. Aleluya.